¿Tal? Muy buenas noches. Esto ahora es Tlali, Comunidades Resilientes, y vamos a continuar con toda la comunidad de El Espejo y bueno, pues los colaboradores que entre ellos eh, tenemos a Rayito, tenemos a nuestra querida amiga Jamie. Jamie, ¿no? Y ya ha estado con nosotros haciendo conciencia y mostrándonos todo lo que también eh, eh, talleres que da, conocimiento que comparte, todo lo referente a la autonomía alimentaria y ecotecnias. Me permito entonces darle las gracias a nuestro hermano Tiago Aztlán. ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues aquí dándonos la bienvenida, ¿no? A nuestras invitadas, a Rayito y a Jamie, que son parte del equipo y que pues son unas trabajadoras de esto de la regeneración y siempre proponiendo. Y a mí me da mucho, mucho gusto trabajar con ellas y pues tenerlas aquí hoy con con este tema tan importante que ahora sí es la resiliencia, pero la resiliencia urbana con la Casa Pasiva. Bienvenida, Janie, ¿cómo estás? Muchas gracias, es un placer estar participando con ustedes. Pues siempre me encanta estar trabajando con este equipo y compartir lo poquito que conocemos sobre ecotecnias y especialmente hablando del baño seco, que es un tema que muchas veces levanta algo de polémica, pero que es la cosa más sencilla de realizar como cambio sustentable en nuestra casa urbana sin mayor complicación. Así es que mucho gusto y mucho agrado de estar aquí de nuevo con el equipo. Bienvenida, bienvenida. Hola, Rayito, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Yo aquí sufriendo los típicos problemas técnicos con mi cámara. Un millón de disculpas, pero todo bien, gracias a Dios y gracias por invitarnos en esta ocasión a este tema tan interesante. No, pues súper bienvenidas. Hola, Tani, también Tani es parte del equipo, también está hoy visitándonos con nosotros. Bienvenida, Tani, ¿cómo estás? Qué bien. Hola, hola chicos, bonita noche. Aquí andamos muy bien, aquí con todo. Excelente. Y también Laura Rodríguez, Rayencita, nos acompaña también. Todas ellas están en la Ciudad de México, menos Rayito, Rayito está en Monterrey. Hola, ¿Cómo está, Laurita? ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, encantada y gracias. Muy feliz de estar siempre con ustedes. Pues si quieren, nos vamos directo a la presentación. Pues adelante, mi hermano Tiago, pues tenemos hoy el super tema de la casa pasiva. Les damos la bienvenida a los que nos acompañan desde otros lugares. Les agradecemos mucho que nos acompañen y que nos sigan en este camino a la resiliencia, pues para hacer la masa crítica. Vamos a llenarnos de conocimiento. ¿Qué podemos hacer para ser más resilientes? Un poquito cada día, ¿no? Y hoy nuestro tema es la casa pasiva. Y pues hemos visto, por ejemplo, en nuestro primer programa de este mes del nahualismo, el diseño social, que es el diseño interno, el de uno mismo, el análisis del elemento principal, que es la persona que va a habitar el lugar, de la persona que soy yo, ¿no? El análisis de la zona doble cero, que es uno mismo, que es el que dirige, el que va yo mismo, hacerme responsable de mí mismo. Y el conocimiento de mis habilidades y de mis necesidades. Y después de dar el saltito y empezar a conocer a mi comunidad y organizarme socialmente, conocer las necesidades, las habilidades de los demás habitantes, no solamente humanos, sino todos los que estamos involucrados en mi sistema productivo, para que nos beneficie a todos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sensibilización, de, de ser conscientes de las habilidades y de las necesidades de los demás. Y luego lo que vimos en el segundo programa, que es la lectura del paisaje, y lo que vamos a ver en el próximo programa, ahondar un poco más, que es lo de diseño ecosistémico, donde ya es el conocimiento de las situaciones particulares de mi lugar.
del lugar donde me voy a sentar. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de la casa, del lugar, del entorno urbano en el que estoy viviendo. Entonces lo voy a analizar y voy a hacer un análisis climático y voy a hacer también un análisis topográfico porque tengo pendiente y tengo un cierto movimiento del agua. Las energías se están moviendo dentro de este entorno topográfico y de la cuenca también, ¿no? Voy a ser consciente de todo este entorno para ver cómo se mueven las energías dentro de este sistema, dentro de mi sistema, y poderme beneficiar de ellas. Y pues esto de atender las necesidades principales no solamente lo vemos en el diseño con permacultura, en el diseño regenerativo, en el diseño social, sino también, por ejemplo, la pirámide de preppers, que hemos estado por ahí también investigando un poco acerca de esto, y donde se tiene una necesidad primero de atender estas necesidades básicas del ser humano, ¿no? Que es refugio, agua, comida, saneamiento, medicina y seguridad. Entonces, a raíz de empezar a resolver estos problemas, después nos pasamos a la comunidad, donde interactuamos, donde es el intercambio de habilidades y donde aprendemos, ¿no? La comunidad es una extensión de mis habilidades, es como debemos verlo, ¿no? Y luego entramos a esta etapa de sostenibilidad, de ser sustentables, más que ser sostenibles, sino de que seamos ya sustentables en esta comunidad. Y después entramos al poder creativo, al ocio, a poder entrar al plano de poder dedicarme por completo a lo que yo amo, a lo que yo necesito. Pero no solo la pirámide de preppers también, sino la pirámide de Maslow, como también nos lo platicaba de pasada Palú, un programa pasado, donde hay una jerarquía de necesidades y él dice, o él expuso que conforme vamos atendiendo estas necesidades básicas, vamos teniendo la necesidad de atender necesidades más elevadas hasta llegar a la autorrealización. Entonces, ¿por dónde empezamos? Él propone, por ejemplo, comida, bebida, sueño, refugio, aire fresco, una temperatura apropiada. Entonces, pues básicamente aquí es donde entramos al tema de la casa pasiva. Es un tema muy extenso y queríamos simplemente darlo a conocer y que se queden con esta idea y que puedan hacer ustedes mismos su investigación. Y pues también invitarlos a los talleres, ¿no? Que pueda seguirnos y a quien quiera y quien necesite más información, pues ahí nos podemos seguir viendo en los talleres. En este salir de la supervivencia, lo primero necesitamos pues atender estas necesidades básicas que son el refugio, el agua, los alimentos y medicinas, saneamiento y seguridad. Y después ya estaría ver la comunidad. Pues aquí es donde necesitamos la ayuda de Rayito para que nos ayude a explicar estas diapositivas. Adelante, Rayito, bienvenida. Muchas gracias. Oye, pues qué interesante. Siguiendo con lo que venías diciendo y platicando en tu intervención anterior, o sea, de la semana pasada, estabas platicando acerca de la lectura de paisaje un poquito, ¿verdad? Y entonces, bueno, esto de la casa pasiva viene a dar una respuesta al yo, al cómo me comporto, pues en lo que pasa a mi alrededor, ¿verdad? Pero bueno, ya no me acuerdo en qué libro leí, que nuestra casa, nuestro refugio, es una más de nuestras pieles, ¿no? Entonces, imagínate cómo es importante que atendamos esto, porque si es una piel, ¿no? Donde vivimos, pues también tiene un comportamiento muy similar a lo que sucede con nosotros, ¿no? Nosotros también sudamos, nosotros también percibimos, también a lo mejor hasta nos duele, ¿no? O sea, sí pasan muchas cosas dentro de la casa y que debemos de atender, ¿no? Y tú, por ejemplo, respiras y exhalas, inhalas y exhalas, ¿no? Perdón. Y entonces esto mismo va a suceder con la casa, y es una casa que se proyecta como sana, ¿no? Porque te ayuda a que haya esta circulación en el que hay beneficios, ¿no? Entonces, la casa pasiva tiene como intención
hacer que todas las energías que confluyen en el entorno puedas captarlas y reutilizarlas la mayor cantidad de veces que se pueda, en comparación de lo que se ha venido haciendo con la construcción actual. Es así de que, bueno, pues yo tomo agua y la regreso sucia, yo tomo aire y lo regreso sucio, yo tomo lo que sea y entonces lo devuelves horrible a como te llegó, ¿no? Y bueno, es cambiar esta visión y podernos bañar de una nueva conciencia, ¿no? En sí, este término de casa pasiva les comentaba que es un poquito europeo, aunque tiene, digamos, la misma validez para acá. O sea, la intención es que la edificación sea eficiente y que busque reducir al máximo la demanda energética que hay en el recinto, ¿no? Mediante estrategias de diseño. Por ahí también estaba viendo que más o menos se debe de reducir a un 75% esta demanda energética y el 25% restante podemos la intención es que se capte a través eh, de generadores eólicos o vaya, o sea, una Energías situación, renovables. gracias, energías renovables, así es. Ujú. Entonces, tiene 5 principios enfocados a, por ejemplo, la orientación solar, a que haya una aislación, a que haya ventanas con, con pocos puentes térmicos, ¿no? Que la envolvente sea lo más hermética posible y la ventilación balanceada. Y entonces a mí esto todo se me figura, que es así como vivir en una burbuja. O sea, mira, hay cosas que no está mal porque, bueno, como les decía, es un término muy europeo y allá pues les va diferente, ¿no? O sea, ya el clima es extremo, ¿no? O mucho frío o mucho calor. Y aquí en México, una vez lo decía aquí en Lito, ¿no? Vivimos en el ombligo del mundo, casi, casi, porque aquí las condiciones no se presentan tan extremas, ¿no? Entonces son más nobles. La siguiente, por favor. Y fíjense que con esta nobleza, ¿no? Y también con todo lo que sucede, pues nosotros también ya tenemos así como un as bajo la manga, ¿no? Traemos torta bajo el brazo porque nuestra familia, nuestros antepasados nos han legado mucha información para poder responder a todo lo que está pasando en nuestro alrededor, ¿no? Bueno, sí hay un cambio climático, pero necesitamos enfrentarnos a ellos de una manera más objetiva y a esta herencia que nos dejaron nuestros ancestros se le llama arquitectura vernácula. Entonces, ya hay soluciones para un montón de tipo de climas, ¿no? Si son fríos, bueno, iglús. Si son cálidos, bueno, pues con construcciones de tierra, ¿no? Si son húmedos, pues que haya circulación de aires, unas palapas, ¿no? Entonces ya hay respuestas y necesitamos atenderlas. La siguiente, por favor. Y fíjate que como bien te comentaba hace rato, ya existen estas maneras de solucionarlo y también estos materiales, los materiales naturales nos ayudan a que haya esta mm, respiración, ¿no? Como es la casa, como es la otra de nuestra extensión de la piel. Y los materiales naturales tienen una propiedad que se llama higroscópica. Entonces, adentro de ellos hay así como poritos, ¿no? Donde pues sí, entra y sale y se respira y muy fácil, cosa que muy difícil pasa con el concreto armado, con los materiales súper industrializados, porque al contrario de esto, ¿no? De que respire, o sea, sí pudiera haber a lo mejor esa respiración, pero ya con cierta toxicidad, porque estos materiales como el vidrio, pues un montón, ¿no? O sea, han sido tan alterados que ya de verdad generan partículas tóxicas. Y pues bueno, entonces hay que atender y que volver a ocupar estos materiales naturales para que precisamente puedan responder de mejor manera al sol, a la lluvia, al polvo, a todo, y entonces se generen dentro del recinto mejores condiciones de confort, ¿no? Y entonces, pues más o menos esa sería mi intervención perdón, por este momento. Y de verdad que yo los invito a explorar todos los materiales naturales que hay muchísimos, bambú, pues tierra, que es el que más hay y en todas partes.
Y hay tantos que nos tenemos que animar a usarlos y a conocerlos, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo que estamos haciendo ahorita primero del análisis climático y tú estás interviniendo en estas diapositivas prácticamente con esto. Estamos diseñando para el clima, no es nada más crear una casa, sino crear una casa en el entorno climático y de eso apoyarnos, pues ya hay una arquitectura vernácula, como tú la estás llamando, ¿no? Que es una arquitectura que ya ha sido creada por gente nativa del lugar donde se hace, por ejemplo, las casas de bambú, como dices, tienen mayor ventilación porque hay más humedad. Las casas en el desierto se imita de cierta forma cómo viven los animales en esas condiciones, en esos climas, para poder de cierta forma imitar o sea, por qué lo hacen y eso también lo vamos a ver ahorita un poquito. Pero yo creo que esto es demasiado significativo. Otra cosa, también como estás llamando, los materiales. Estamos tomando los materiales del entorno, ¿verdad? Los materiales adecuados, como dices. Y hacer prácticamente de esto pues, una casa adecuada al clima, ¿no? Estamos adecuando la construcción al clima y como lo estabas llamando, es una casa que respira, que tiene que respirar. No Así sé es, sí. si, perdón, Sí, adelante, Jenny. me gustaría comentar que parte muy importante de esto que está comentando Rayito y tú respecto al diseño bioclimático, tiene mucho que ver con reconectarnos con la naturaleza, con recuperar los conocimientos ancestrales en todos los aspectos de nuestra vida, pero hablando de construcción, en las técnicas de construcción probadas y que funcionaron para la humanidad por cientos de años, y volver a, a, a ser conscientes de que nuestros gustos o nuestras actividades cotidianas pues terminan generando siempre algún impacto en el ambiente. Entonces, ¿por qué tiene que ser un impacto negativo si podría ser un impacto positivo? Y bueno, ya cuando hablamos de un impacto positivo, entonces hablaríamos de dejar el lugar mejor que cuando llegamos, de que nuestras acciones o nuestro paso por el planeta al final resultar en algo mejor que como llegamos. Y para poder hacer eso, pues necesitamos retomar todos estos conocimientos que ya están más que probados y tal vez un poco dejar a un lado el esnovismo o la artificialidad en la que estamos viviendo hoy en día. Es solo un comentario. Y yo creo que viene muy al lugar, ¿no? ¿Por qué no empezar a darle su lugar a atesorar esa tecnología que ya se ha inventado en otros climas, ¿no? De estas culturas indígenas o de personas que, que viven en estos sitios, que ya han desarrollado esta casa, pues porque es lo que funciona. Y yo creo que de esos ejemplos hay muchísimos que nos está dando aquí Rayito también visualmente, ¿no? Y yo creo que es bien importante, pues ahora sí que dignificar ese conocimiento, como tú dices, ¿no? De que, claro, hay que retomar y aprovechar en lugar de hacerlo a un lado, ¿no? Muchas gracias, Jenita. Y pues así también, hablando de este tipo de diseño, estamos viendo, pues sí, es en base a un clima. Entonces la casa respira. Entonces, ¿cómo respira? Entonces utilizamos una orientación del sol. El sol tiene una altura en el verano y una altura en el invierno donde se baja, se ve como si bajara el sol hacia el polo, dependiendo si estamos nosotros en el polo norte, pues entonces vemos como si bajara hacia el polo sur, entonces como si bajara hacia el Ecuador, ¿no? Entonces, vamos a tener cierta entrada de la luz y podemos aprovechar esa entrada de la luz y podemos diseñar de acuerdo al refugio para recoger ese calor y poderlo
esparcir en la casa cuando hace frío. Hay, por ejemplo, estas casas de Earthships también que tienen pues prácticamente es un invernadero que está pegado a la casa, donde está orientado precisamente con esta entrada del sol de invierno para recoger ese calor, y una masa térmica que está recogiendo ese calor y que ayuda a calentar la casa, porque como lo decía Rayito, estos climas que se presentan en el clima europeo, también en este clima, por ejemplo, donde están los airships, que son en Taos, donde son clima temperados, es invierno, que son temperaturas de menos 20 grados. Entonces necesitamos generar este tipo de calor, ayudarnos del calor de la tierra. Estas casas enterradas, donde la temperatura de la tierra es constante, entonces estamos haciendo ayudándonos precisamente de lo que tenemos en el clima y de lo que tenemos en nuestros alrededores, ¿no? Que en este caso sería la masa de la tierra, la temperatura constante de la masa de la tierra, que nos ayuda a mantener esa temperatura y a guardar el calor que estamos recuperando con este ángulo solar, ¿no? Podemos, por ejemplo, este es como lo hacen ellos. Ellos utilizan las llantas y las compactan. De hecho, hay un documental que se llama El Guerrero de la Basura, donde ellos hacen precisamente este reciclaje de llantas y las empacan con tierra y generan de esta forma una masa térmica. Es una casa que está totalmente enterrada y tiene sus recolecciones de agua y tiene sus producciones de comida, ¿no? Sus sistemas alimentarios. Entonces eso es en cuanto al refugio. Y como lo comentaba Rayito, pues dependiendo en dónde estás, dependiendo la técnica, dependiendo los materiales, dependiendo el lugar donde se hace, ¿no? Aquí estamos haciendo casas de tierra, super adobe, casas de paja, con llantas y enterradas, ¿no? Mucho como la casa Hobbit, que está enterrada prácticamente en la montaña, aprovechando ese calor, esa temperatura constante de la tierra, como lo habíamos apuntado en una diapositiva anterior. También otras técnicas donde de esto también se utiliza la estufa rocket, el concepto de la estufa rocket, donde se utiliza una entrada muy pequeña de material material combustible para generar calor y esparcirlo en ciertas zonas. Aquí es una cocina, aquí es una banca y aquí es una cama. Esto es un boiler también. Entonces utilizamos esta tecnología donde utilizamos poco material y donde aprovechamos al máximo esta entrada de calor, y este material se aprovecha al máximo, ¿no? También es un uso eficiente de la energía. La casa pasiva obviamente también tiene que capturar su agua, ¿no? No nada más es el refugio, la temperatura, mantenernos en una temperatura cómoda, sino también es capturar su agua, y para esto pues también hay varias técnicas, y pues es como la cisterna maya, donde se hace la cisterna debajo de la tierra, y esta es una cisterna también donde se hace la captura y pues luego se bombea con una, ellos hicieron un proyecto en Indonesia donde el tsunami, y ellos hicieron este proyecto donde hacían su propia captura de agua y tenían agua limpia suficiente para beber. Entonces, pues es uno de los principales cosas, ¿no? El refugio y ahora el agua. Y luego, pues también el alimento, ¿no? Por medio de este invernadero que se hace, pues nosotros podemos tener comida todo el año en un entorno controlado. Entonces ya no nos afecta la helada, ya no nos afecta la sequía, sino ya tenemos una recolección, una cierta cantidad de agua que nos es suficiente para proveernos de nuestro alimento y que además aprovechamos, ¿no?
antes de capturarla, decimos nosotros que la mejor forma de aprovechar el agua, de conservar el agua, es antes de su uso. Entonces, evitarla usar lo más posible y usar el agua lo más eficiente posible. Esta es otra visión, por ejemplo, de ese tipo de casa, donde tiene la zona de producción de comida, donde la masa térmica recibe el calor y está esparciéndolo en la noche, y vemos pues que hay producción de comida por todos lados, ¿no? Estos son inclusive sistemas de acuacultura, donde se cultiva tilapia y especies que se producen en agua. Entonces también se puede promover esta producción como un alimento, para un alimento balanceado, en un alimento completo para todas las exigencias alimenticias. Ahora la forma de saneamiento, pues se utiliza filtros para las aguas grises, y se utilizan estas células que filtran el agua gris que estamos obteniendo del lavamanos, que estamos obteniendo del lavabo, de la lavadora propiamente, y podemos generar algunas células de comida con el agua que podamos utilizar para comida, ¿no? Se tiene que hacer cierta limpieza, y es todo un procedimiento con las aguas grises. Entonces, pero también podemos hacer producción de comida, y se generan estos filtros. Y otro que es el baño seco, y aquí quisiera que nos ayudara Janie. Claro, con mucho gusto. Pues a mí me parece que el baño seco es la ecotecnia más revolucionaria que existe, porque en un dispositivo muy pequeño, en un dispositivo de muy bajo costo comparado con otro tipo de ecotecnias, tú resuelves tres de los principales problemas de la humanidad, que es la salud, la alimentación y el saneamiento. ¿Por qué digo esto? Porque con un dispositivo tan pequeño como un baño seco, tú dejas de utilizar el agua, que es mucho más importante utilizarla para tomar, para bañarte, para otros usos, que para ensuciarla con caca y mandarla al drenaje. Y en lugar de producir aguas negras y contaminación, tú generas tierra fértil y biodiversidad. También a partir de esta tierra fértil tú puedes producir alimentos. Y al tener un servicio sanitario digno, limpio, correcto, pues estás evitando las enfermedades infecciosas. Resulta que el 80% de las enfermedades infecciosas se producen por contaminación de agua con materia fecal. Entonces, y eso es porque pues en el mundo hay más de 4.500 millones de personas que no tienen un servicio sanitario adecuado. Entonces, si tú implementas una solución como el baño seco, que además es súper sencilla de implementar, que solo tienes que sacarla de una caja y colocarla en el lugar donde la quieras utilizar, y que por supuesto es parte fundamental de una casa sustentable o de una casa pasiva o de una casa que esté considerando generar más de lo que contamina. O sea, generar bienestar, generar tierra fértil, regenerar el ambiente donde estés utilizándola. Un baño seco, a diferencia de un baño de agua, te ahorra entre 12 y 16,000 litros de agua por persona al año. Eso es equivalente a que tú tomaras 2 litros de agua diarios por 22 años. Lo que te tiras en el baño en un año, te serviría para tomar 2 litros de agua diarios por 22 años. Entonces, y además no requiere una red de agua limpia, no requiere una red de drenaje y no requiere una planta de tratamiento centralizada, porque el objetivo de un baño seco es que su procesamiento sea lo más local posible, y cuando hablo de lo más local posible me refiero a que lo proceses tú mismo en tu casa en un espacio de 2 metros cuadrados. Entonces, por estas aspectos que estoy comentando, considero que es la ecotecnia más revolucionaria. No sé si podríamos pasar a la siguiente para platicarles un poquito cómo funciona un baño seco, porque tal vez algunas personas nunca lo han usado o nunca lo han visto, o si lo han visto, a lo mejor han visto versiones no muy acabadas de estos sistemas, pero pues parte de mi trabajo todos los días es dar a conocer que un baño seco es
tan bonito como cualquier baño de cualquier casa urbana. Es un sanitario que se ve pues bastante normal, que solo requiere un proceso de transformación biológica local que se puede realizar en 2 metros cuadrados y que me permite obtener composta de altísima fertilidad. La mayoría de nosotros sabemos que en el campo se utilizan el estiércol de vaca, de borrego y de otros animales para mejorar la fertilidad de la tierra. Pues la composta que se genera de la caca humana, que se llama humanasa, es una composta de mucha más alta fertilidad que la que generan estos otros animales, que ya sabemos que es muy buena para la tierra. ¿Por qué? Porque la dieta del humano es muchísimo más variada que la de cualquiera de estos animales, por lo tanto sus excretas también contienen muchos más nutrientes que los que contienen las excretas de otros animales. Así es que al final obtenemos una tierra fértil que no tiene patógenos, porque durante el proceso de transformación biológica, que es composta aeróbica caliente pasiva, durante este proceso se eliminan todos los patógenos que pudieran enfermarnos y se mantienen todos los microorganismos benéficos del suelo, que son los que transforman estos materiales en tierra fértil. Entonces, en un proceso muy simple, nosotros podemos pasar de desperdiciar 16,000 litros de agua por persona al año a generar se generarán por persona alrededor de 50, 60 kilos al año de composta de alta fertilidad, en lugar de estar ensuciando pues 16,000 litros de agua, ¿no? Entonces, es un sistema que es completamente apto para cualquier casa rural, que se puede implementar en un departamento, se puede implementar en una casa urbana y por supuesto con mucha más facilidad en cualquier otro predio rural, porque todavía hay mucho más espacio y mucha más facilidad de aprovechar este recurso. Entonces, me parece que es un componente importantísimo en una casa regenerativa y por supuesto en una casa pasiva. Muchas gracias, Jenny. Yo quiero remarcar aquí la importancia del baño seco y de estas tecnologías, porque en realidad lo que tenemos, lo que necesitamos ya cortar es la fuga de nutrientes. Estamos importando nutrientes todo el tiempo al sistema y estamos fugando básicamente le estamos jalando al baño, los nutrientes están saliendo de nuestro sistema, la erosión, se están yendo nuestro suelo fuera del sistema y lo que estamos haciendo cada año es importar fertilizantes y es un ciclo de nunca acabar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con la casa pasiva, con el diseño regenerativo, con el diseño con permacultura, es precisamente esto, parar esta fuga de nutrientes, hacer conciencia de esta tecnología tan redonda, está cerrando el ciclo completamente y de que imagínate, o sea, yo estoy importando todos estos nutrientes a mi sistema, pues que ya no se vayan jamás, que se queden allí en mi suelo y que me estén generando cada vez mejor biología en mi suelo, ¿no? Entonces, esa fuga de nutrientes y que esto lo único que necesitamos es una capacitación adecuada de la tecnología, porque son tecnologías que poca gente estamos acostumbrados a usarla, pero es posible, se puede hacer de manera local, de manera comunitaria y hasta sistema de entrega y de recolección se puede hacer para que se siga aprovechando este material en otros lados. Entonces, nosotros podemos ayudar de una u otra forma, ya sea que utilicemos nosotros mismos ese mismo material o la comunidad lo puede usar, ¿no? Entonces, se me hace un punto súper importante dentro de la casa pasiva porque cierra este ciclo, ¿no? De la fuga de nutrientes y conserva todo este material dentro del sistema, regenerándolo prácticamente. Además, ¿no? El mejor ahorro del agua es pues antes de usarla, ¿verdad? Así es. Bueno, y pues prácticamente esto es así de sencillo, es la casa pasiva, donde se genera una situación de comodidad, donde se genera una situación de tener su propia agua, su propio alimento, su propia medicina, saneamiento
Y la seguridad, que ese es otro tema que se cuece aparte con más frijoles todavía. Y otros 2 litros de chocolate necesitamos para hablar ese tema de la seguridad también. Y lo que nos comentaba Rayito, que tenemos esta casa que en cierta forma respira con todas las energías, se están pasando a través de ella y está aprovechando las energías que están en el entorno. No como la casa en la que vivimos, Rayito lo decía de una forma que se me parece muy correcta, que es una casa enferma, donde esta casa no está en contacto con su medio ambiente, sino que se deteriora con el medio ambiente y no está aprovechando esas energías, sino que necesita generar energías nuevas, y para esto pues conectamos a una red. Entonces es un no parar. Y pues aquí vemos un close-up de un acercamiento a lo que es la propuesta de las Earthships, que es la célula de comida, donde están los paneles de vidrio para dejar entrar el sol, donde se cultiva la comida, el filtro de aguas grises, que imagínense todo lo que nos estamos ahorrando con un baño seco para toda la cantidad de agua que nos estamos ahorrando, y todo el proceso de saneamiento de las aguas negras que nos estamos ahorrando con el baño seco. Entonces se nos hace una propuesta que complementa y que suma a este ahorro de agua, y que además yo mis tanques los puedo, puedo aprovechar más esa agua, tener por ahí para una emergencia de incendios, que no estamos hechos a planear para incendios, sino que ya tenemos ese extra de agua que no vamos a estar usando al año. Esta propuesta no es nueva, ya hay muchos libros que han hablado de estos. Hay propuesta de la Casa Solar en La Plata, Argentina, el de la Casa Solar de Mendoza en Argentina también. Hay libros de esto, hay mucha documentación, y pues los invitamos a buscar y a seguir ahondando en el tema. Y pues aquí vamos a seguir dando lata con estos temas de la regeneración para que nos animemos a ser del equipo de la tierra, ¿no? Un poquito, una acción a la vez. Tani, ¿nos quieres comentar algo para cerrar? Está muy bien, justo lo que me comentaban lo que comentaban de la mosca soldado era un punto que nada más decía así, o sea, acá también estamos trabajando justo con una persona haciendo el análisis de la composta de la humanasa que estamos llevando a cabo por WC Eco. Una de las chicas de la UAM está involucrada también en estos procesos de otro tipo de composteos, ¿no? Hasta con pañales, ¿no? Lo está haciendo con pañales. Y bueno, pues es que esto es un mundo. El chiste es justamente ser creativo, como tú siempre lo dices, Diego, de buscar siempre por todo, o sea, cerrar, como dijo también Mateo, ¿no? Cerrar ciclos, ¿no? Entonces, no, y hay Ser un para más, o centro de sea, investigación, ¿no? sí, estas personas también hacen biocombustibles con residuos de poda y todo, pero bueno, sí, mientras sean residuos y no sean monocultivos para hacer biocombustibles, estamos perfectos, ¿no? Poco a poco. Muchas gracias, Tani. Rayito, ¿algún comentario para cerrar? Oye, pues no, bien interesante todo lo que están platicando, pero justo cuando hablabas esto de los nutrientes que se fugan, yo me quedé pensando en que pues hay muchísimas ecotecnias, pero ahorita, por ejemplo, aquí en Monterrey que se está viendo lo del el problema del agua, que seguramente ya muchísimos lugares lo tienen por la onda de que el país entero está atravesando una sequía bien rara. Entonces, si ustedes pagan agua, los invito a capturar lo más que se pueda, cambiando sus hábitos de consumo, ocupen otro tipo de jabones biodegradables de preferencia, este, capturen el agua de sus lavadoras, todo eso, o sea, y dénselos a sus plantitas. Yo creo que ya se puede hacer mucho con ello, y era un tip que seguramente ya 2 que 3 estamos implementando, pero sí no quería pasar por alto porque como es un problemón de aquellos, dije, no, de una vez, que todo México se entere si se puede. Muchas Eso es gracias, todo. Rayito. No, Muchas, ¿de muchas qué? gracias. ¿De qué? ¿De qué?
Y Anita, ¿algún comentario para cerrar? Pues nada, que de verdad el asunto aquí, como comentaron, es cada vez que se integra un elemento más a tu sistema, vas a obtener un producto de mejor calidad. Hablando de compostas, cada vez que tú integras un nuevo organismo o microorganismo en tu sistema, tu resultado es mejor. Y así con todo el diseño, así con el agua, así con la parte de bioconstrucción o construcción. Cada vez que se integra un elemento más, estás dándole mayor resiliencia a tu sistema. Así es que qué padre que esté la gente interesada y ya trabajando en estos sistemas. Que se empiecen a dar estas pláticas, ¿verdad? Qué padre, qué emocionante verlo pasar ahora. Gastón, hermano Gastón, ¿algún comentario final? Sí, no, pues para mí aprender a escucharlos a todos es como un banquete de conocimiento en donde ya no sé qué consumir, qué libros devorar, qué cursos tomar, qué asomarme, la verdad, me nutro mucho de esta parte. Hoy coincide mucho desde que empezamos a sincronar la lectura del Tonalpúgualli diario, veo cómo se sincroniza inclusive los temas queramos o no queramos. Hoy fue lo de la transformación y el transformar el espacio a lo que nosotros queremos, pues también viene muy relacionado con todo lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Tomar en nuestras manos esa responsabilidad y incorporar cada vez más elementos. A mí me emociona incluso conocer a cada vez más personas conscientes que se suman a la red, que comparten, que hacen, y así nos retroalimentamos todos y toda esta red cada vez crece más. Yo auguro que en muy poco tiempo vamos a ver un crecimiento en la aplicación de estas técnicas a un nivel que antes no lo habíamos visto. Entonces, pues aquí estamos y reiterando la puerta abierta para todos ustedes y tanto en la difusión como en comercialización o exposición, lo que ustedes quieran. La verdad, es algo que nosotros tenemos que hacerlo y qué bien que cada vez hay más mano. Y pues ya nos vamos incorporando, ya tenemos planes también con Tiago en empezar a visitar esas ecoaldeas, algunas ya las hemos visitado, algunas, y vamos a poder empezar a crear una sinergia para que también podamos llevar los mismos talleres a diferentes lugares. Entonces, muy agradecido, muchas gracias, y pues todavía nos falta la siguiente semana también con un súper tema también interesantísimo, y pues los invitamos tanto a ustedes como ponentes como a la gente que nos ha estado siguiendo, ¿no? A acostumbrarnos a alimentar nuestra cabeza, nuestra conciencia con estos temas. A ir expandiendo el conocimiento, ¿no, hermano? Qué bueno que lo empecemos a ver así, de que cada vez que empecemos a conectar mayor conocimiento, mayores habilidades, como ahorita lo estamos empezando a ver, que se empiezan como dice Janie muy bien, ¿no? Se empieza a incorporar un elemento y empiezas a tener un producto de mejor calidad, o sea, es tal cual, o sea, esas habilidades suman. En lugar de estar en la competencia, pues vamos a incorporar ese elemento y evitar que se sigan fugando más nutrientes y evolucionar ese proyecto, ese sistema que tenemos, ¿no? Qué increíble que lo veamos así, de la cooperación, en lugar de separarnos de yo sé más que tú o tú no sabes nada de esto, a entrar precisamente en esta cooperación, de cooperar entre habilidades y de empezar a solventar necesidades, ¿no? Y ese tema, pues es el de diseño ecosistémico también que se viene la próxima semana, es tema fundamental, ¿no? Cómo diseñamos nuestro entorno ecosistémico. Pues un abrazo y muchas gracias por acompañarnos a todos y pues muchas gracias a Janie, a Tania, a Laura, a Rayito, a Mateo, a Juan Pablo, a Hilda, a Rocío, a Luis, a Jorge, a Liliana que nos acompañaron hoy. Y muchas gracias, les mandamos un abrazo y pues aquí estamos para sigamos haciendo el contacto y sigamos haciendo red y comunidad, que ahorita nacieron proyectos, ideas muy padres, ¿no? Un abrazo.
Excelente noche, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos. Gracias a todos igualmente. Que estén muy bien. Gracias. Bye. Descansen. Muchas bonita gracias, noche. buenas noches. Abrazo. Gracias.